Los ensayos se pueden clasificar en dos grandes grupos: literarios y científicos. Los ensayos literarios son aquellos basados exclusivamente en el punto de vista del autor, el cual desarrolla libremente sus ideas de forma subjetiva sin apoyarse en otros textos o tener una tesis comprobable. Es común encontrar este tipo de ensayo cuando se habla de temas históricos, filosóficos, sociales, literatura, etc. Muchas gracias, ya se dieron cuenta entonces. Según lo que el compañero nos ha compartido, pues el ensayo literario se inclina pues a algunos autores que ya vamos a ver ahorita a continuación. Quisiéramos ver otra opinión de otro compañero. ¿Qué definición que nos puede comentar acerca del ensayo literario? Con sus propias palabras, libertad de expresión. Bueno, retomamos la idea del compañero. Es un texto narrativo. Cuando hablamos de texto narrativo, como les decía anterior, pues es un texto donde los autores se han inclinado a expresar sus sentimientos a través de la belleza de la palabra. Generalmente los textos literarios pues están formados según los autores, que a través de un ensayo literario se puede atraer una enseñanza didáctica o una enseñanza filosófica, dependiendo el autor que nos toca aquí hablar. Por ejemplo, en esta tarde vamos a hablar acerca de Miguel de Unamuno con su obra literaria, con el ensayo literario que es Verdad y Vida. ¿Verdad? Cuando hablamos de Miguel de Unamuno, ¿alguien nos quiere compartir quién fue Miguel de Unamuno? ¿O qué conocen acerca de Miguel de Unamuno? Él fue un escritor español proveniente de Madrid. Ahí estamos, ya escucharon lo que dijo Cristian. Muy bien, es un escritor español que se ha inclinado a la literatura de la generación del 98. Cuando hablamos de generación del 98, pues él se preocupó más en cuanto a los problemas que se estaban dando en su país y se reunieron un grupo de jóvenes para ver cómo sacar a su país adelante, tanto como los problemas que se dio económico, político y social. Pues ellos se nombraron por generación del 98 y fue uno de los que sobresale en cuanto al ensayo literario. Y en este caso, pues vamos a hablar un poquito acerca del ensayo literario de Miguel de Unamuno. Solo que antes de que vamos a desarrollar un poco acerca del ensayo de Miguel de Unamuno, vamos a ver cómo está conformado entonces las características del ensayo literario. Voy a colocar aquí algunas.
dicho anteriormente, y poder pues entender bien cuál es la función de un ensayo literario. Entonces estas habrán más características, pero pudiéramos tomar aquí estas 4, no les puedo decir que son principales porque hay más características, pero estas las que les estoy explicando son las que vamos a tomar en cuenta a la hora de que nosotros vamos a elaborar también un ensayo literario. Entonces tenemos, ahí estamos, y alguien nos puede compartir ¿cuáles son las partes de un ensayo? Introducción, tratar la atención del lector, introducir el tema del ensayo. Desarrollo. Se exponen los argumentos para defender la idea principal, se apoya en explicaciones e ilustraciones, debates, evidencias científicas. Conclusiones. Se recuerda idea inicial del ensayo. Se sintetizan los argumentos y se las cierre, referencias, anexos de apoyo. Para justificar argumentos son opcionales. Ahí estamos, muchas gracias. Entonces ya escuchamos cuáles son las partes de un ensayo. Ya vimos las características y las partes entonces. Las partes de un ensayo. Ya la compañera pues nos acompañaba, nos ayudaba a participar cuáles son las partes de un ensayo literario, y como cualquier texto también narrativo llevan estas partes, que es la introducción. Cuando hablamos de introducción estamos hablando cómo inicia el ensayo literario, de cualquier ensayo literario que ahora les voy a presentar el tema que lo vamos a trabajar. Entonces la introducción es la presentación general de una lectura, de un tema, en este caso de la obra del ensayo literario de Miguel de Unamuno que vamos a trabajar. Después aparecerá también el desarrollo. En el desarrollo es donde nos presenta. En el desarrollo del ensayo literario nos da la presentación de qué trata o qué narra el ensayo literario. Lo voy a mantener la información aquí en la pizarra, así cuando vamos analizando el ensayo literario de Miguel de Unamuno, allí me van también colaborando. Y está también la conclusión. Todo texto narrativo, y en este caso el ensayo literario, debe dejar un mensaje. ¿Cuál es el mensaje que nos va a dejar? Pues en este caso ya vamos a hablar un poquito acerca de la obra de Miguel de Unamuno. Entonces, las partes de un ensayo es introducción, desarrollo y conclusión. Las características que compone el ensayo literario es tener un lenguaje sencillo, que sea breve, que haya precisión en cuanto a las ideas y que el texto está ordenado. Ahora, ¿se acuerdan que ya habíamos leído acerca del ensayo literario de Miguel de Unamuno? ¿Alguien me puede comentar cuál fue el ensayo literario? Porque hay varios poetas que se enfocan en cuanto al texto literario que es el ensayo, pero en este caso hemos trabajado en nuestra guía de estudio el ensayo literario de Miguel de Unamuno. ¿Alguien nos puede comentar entonces cuál es el tema que trabajamos? El ensayo se daba a entender sobre vivir la verdad de la vida y vivir en la verdad. Básicamente daba a conocer que una persona tiene que aprender a tratar las cosas, por decirlo así como son, aprender que muchas veces la verdad duele, pero es una de las cosas que pueden abrir los ojos para avanzar a una mejor vida. Ahí está, gracias a Cristo. Entonces, Miguel de Unamuno, como habíamos dicho que yo les había mencionado al inicio, autor español que perteneció a la generación del 98. Y él se imaginó, porque aparte de que es un gran líder, también, ¿alguien más? Pues yo considero que como ahí no da a entender, ¿verdad?, que las personas no podemos vivir diciendo si eso es la verdad, ya que así no podríamos vivir, todo sería un caos. Entonces comprender
Y aunque nosotros mostremos una cara feliz aquí, nosotros siempre vamos a tener una doble cara, por decirlo así, ¿no? En donde nosotros escondemos lo que en verdad nos pasa. Gracias, ya se dieron cuenta que los compañeros tienen diferentes puntos de vista, sus opiniones. Pues en nuestra clase de literatura pues, nos presta leer estas pequeñas lecturas, como por ejemplo el de Miguel de Unamuno. Hay infinidad de obras de ensayos literarios, pero vamos a ver qué mensaje, qué reflexión, qué mensaje nos deja esta lectura, este ensayo literario, que ya lo dijo la compañera con sus propias palabras, y quisiéramos escuchar otra información. A mi opinión, siento lo que dio a entender y el mensaje y la reflexión que él nos quiso dar en su mensaje es que muchas veces uno se deja manipular por diferentes cosas. En el caso del ensayo de él decía con la religión, que muchas veces obviamente uno tiene que aprender a vivir con la verdad, ya que como usted decía, muchas veces uno puede andar en malos pasos y por tal de no salir, como que se queda callado, como decía mi compañera, muchas veces las personas no muestran su verdadero ser por críticas y todo eso. Y en conclusión, siento que lo que quiso decir es que tenemos que vivir bien verdaderamente, aunque a los demás les afecte o tal vez les disguste, pero la verdad es algo que siempre tiene que existir, duela o no, es algo que siempre hay que decir y aprender cómo va. Muchas gracias. Entonces ya escucharon como jóvenes a la etapa que se encuentran, a su corta edad, pues acostúmbrense a decir la verdad, y solo así vamos saliendo. Ese es el sentido de la vida, que Dios nos ha creado para ser libres, pero también como seres humanos caemos a un error, que reconociendo el error pues cambiando un sentido de la vida. Agradezco su participación en esta clase, pues tomemos el ejemplo de Miguel de Unamuno a partir de ahorita, pues empezar a decir la verdad. Muchas gracias, que Dios los bendiga y feliz tarde.